Gracias. Bueno, este problema lo habíamos planteado la anterior semana y habíamos resuelto un problema típico de relaciones de peso y volumen, ¿no? Vamos a completar esta unidad hoy día y vamos a ver ahora lo que concierne a lo que es densidad relativa o compacidad relativa. Normalmente cuando nosotros tenemos o analizamos suelos granulares y queremos, ¿se acuerdan cuando les expliqué para medir más o menos el comportamiento mecánico de un suelo? Cuando hablábamos de suelos granulares hablábamos de una compacidad, ¿no es cierto? ¿Qué es la compacidad o la densidad relativa? Es el grado de acomodo de las partículas de un suelo, ¿sí? Se llama, en algunas bibliografías lo van a encontrar como densidad relativa, dr, o también se lo puede llegar a... ¿Dónde está mi? Espérenme un ratito, a ver. ¿Ya? Se lo puede llamar como CR, compacidad relativa o densidad relativa, que relaciona la relación de vacíos máxima que tiene un material en función de la relación de vacíos en condición natural, ¿sí? En condición natural, dividido entre la relación de vacíos máxima y la relación de vacíos mínima, ¿no? Entonces, un E máximo es una relación de vacíos del suelo en el estado más suelto y un E mínimo es una relación de vacíos en el estado más denso, ¿sí? El valor de E, relación de vacíos in situ, es también la relación de vacíos en condición natural, ¿ya? Ustedes saben que la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos sobre el volumen del sólido, ¿no es cierto? Una relación de vacíos alto, valor alto, por decir mayor a 1, ¿qué quiere decir? Que el suelo tiene gran cantidad de vacíos, ¿no? Gran cantidad de vacíos en función a la parte sólida del material. Si quieren ponerle 1.5, ¿no? Tiene gran cantidad de vacíos. Entonces, cuando un suelo tiene gran cantidad de vacíos, está en una condición suelta. En cambio, una relación de vacíos baja, ¿sí? O mínima, que puede ser un valor menor a 1, ¿no? Normalmente, ¿qué quiere decir una relación de vacíos menor a 1? Que esa muestra tiene menos cantidad de vacíos en relación a su volumen sólido. Entonces puede ser que sea un material mucho más denso, ¿no? Entonces, por eso es que la compacidad relativa en un suelo o el grado de acomodo de unas partículas están en función de la relación de vacíos máxima, relación de vacíos mínima y la relación de vacíos en condición natural, ¿no? Si analizamos en términos de peso unitario, podemos trabajar con estas formulitas de acá. La densidad relativa, o también llamada compacidad relativa, es igual al peso unitario seco, que es igual al gamma D, que es igual al peso seco sobre el volumen de la muestra, menos el gamma D mínimo, ¿no? Dividido entre el gamma D máximo, entre gamma D mínimo, y esto multiplicado entre el máximo dividido entre el natural. ¿Sí? Si yo tengo una relación de vacíos máxima, ¿qué pasa con la densidad del material? ¿Tiene una densidad mínima o igual tiene una densidad máxima? ¿Qué me pueden decir al respecto? Si yo en una muestra tengo una relación de vacíos máxima, ¿qué pasa con la densidad? ¿La densidad igual es máxima o la densidad es mínima? La mínima. La densidad es mínima, ¿no es cierto? ¿Sí? Una densidad mínima, ¿qué quiere decir? Que está un suelo, no está denso, está en condición suelto o suelta, ¿no es cierto? Y si yo tengo una relación de vacíos mínima, voy a tener un valor de densidad seca
o densidad o peso unitario máximo, ¿no? Un peso unitario va a ser máximo cuando tenga un material bien compactado, bien denso, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la densidad relativa o la compacidad relativa en función, ya sea de la relación de vacíos o del peso unitario, puedo ocupar estas relaciones, ¿no? Entonces, de manera general, la compacidad relativa o la densidad relativa es el grado de acomodo de las partículas de un suelo, ¿sí? Aquí podemos ver, gamma D es el peso específico natural, ¿sí? Gamma D máximo dice peso específico seco en el estado más denso, ¿no? Es decir, cuando la relación de vacíos es mínima, ¿sí? Cuando la relación de vacíos es mínima, tengo un gamma D máximo. Y gamma D mínimo es cuando tengo el estado más suelto, ¿no? Un estado más suelto es cuando la relación de vacíos es máxima. ¿Qué quiere decir aquí? Quiere decir que tiene cantidad, mucha cantidad de vacíos, por lo tanto voy a tener un peso unitario pequeño, ¿no? Entonces así lo tienen que ir relacionando, ¿ya? La densidad de un suelo granular está relacionado a veces con la densidad relativa del suelo. Podemos ver alguna tabla, miren, en la cual en función de la densidad relativa, yo puedo darle una descripción al suelo, ¿no? Puedo saber si mi suelo es muy suelto, medio denso o muy denso. Si tengo una densidad relativa al 100%, entre 80 y 100%, quiere decir que el material con el que estoy trabajando está bien compactado, está bastante denso, ¿no? Si tengo una densidad relativa entre 0 y 20, quiere decir que el material está muy suelto. Entonces, ¿qué me va a generar esto? Densidades secas mínimas, ¿no? Y esto me genera densidades secas máximas, ¿ya? Eso es muy importante. Aquí podemos ver un esquema. En el cilindro A, ¿qué tengo como relación de vacíos? ¿Máxima o mínima? En el inciso A, en este recipiente. ¿Cómo es mi relación de vacíos? ¿Es una relación de vacíos máxima o mínima? Máxima. Una máxima, ¿no es cierto? Tiene mucha cantidad de vacíos con respecto a la parte sólida del material. Es un material que está bastante suelto. Por lo tanto, le va a corresponder un valor de densidad seca mínima, ¿no es cierto? Y lo contrario, en el inciso B, tengo ya un mejor acomodo de las partículas, ¿no? Por lo tanto, este material está mucho más denso y me va a generar relaciones de vacíos mínima, ¿sí? Porque hay poca cantidad de vacíos con respecto a la parte sólida y eso va a hacer de que las densidades tiendan a incrementarse. Si nosotros incrementamos la densidad en un suelo, lo hacemos mucho más denso, le aumentamos su resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, si un suelo tiene muy poca densidad, va a tener menor resistencia, ¿no? Va a tener menor resistencia. Eso es muy importante que ustedes lo sepan analizar. ¿Por qué? Porque dependiendo del comportamiento físico del material, también depende mucho su comportamiento mecánico en cuanto a resistencia. ¿Sí? En cuanto a resistencia, esto está mal, ¿no? Aquí es menor resistencia. Menor resistencia. ¿Ya? Preguntas, jóvenes. Entonces ya estamos en la última parte de esta unidad, en la cual esto ya lo habíamos visto anteriormente. Los suelos, dice, constituyen un inagotable tema de investigación y estudio para diferentes ciencias tales como la geología, agronomía y mineralogía, ¿no? Desde el punto de vista de la ingeniería civil, el suelo nosotros lo analizamos desde los siguientes aspectos. Nosotros al suelo cuando analizamos, lo analizamos primeramente como base de apoyo. ¿Qué quiere decir base de apoyo? Que todas las estructuras que nosotros vayamos a construir
¿sí? Están sobre este tipo de material, sobre suelo, ¿no? Entonces yo voy a colocar un edificio, ¿sí? Un edificio, o tal vez una vivienda, ¿sí? O tal vez un puente, voy a construir un puente. Entonces todas estas edificaciones están sobre el suelo, ¿no? O tal vez un tanque, los cuales generan de alguna manera una carga, ¿sí? Una carga P, esto igual genera una carga P y esto igual genera una carga P, ¿no? ¿Y quién es el que soporta toda esa carga que genera la estructura? Es directamente el suelo. Por lo tanto, el analizar el comportamiento mecánico del material es muy importante para ver cómo se genera esa transferencia de carga o esa disipación de carga que generan las estructuras sobre un suelo de fundación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se hace un primer análisis al suelo, ¿no? Como base de apoyo. Ahí pueden ver una losa, la cual llega en dos columnas, y la losa simplemente de qué se encarga de transmitir las presiones de la carga de la edificación al suelo, ¿no? Entonces es como si fuera una zapata, ¿sí? Acá tengo mi columna, tengo mi zapatita y esta columna está cargada, ¿no? ¿Y qué genera en el suelo? Va a generar una presión Q, ¿no? Y esa presión Q es carga entre el área de la base. Entonces, esa presión de contacto que hay aquí, en el contacto entre la base y el suelo, tiene que ser absorbida ¿por quién? Por el suelo de fundación, ¿no? Entonces, este elemento, que es el mismo que tengo acá, simplemente es un elemento de transferencia de carga, ¿sí? Toda esta carga la transfiere al suelo de fundación. Es por eso que decimos que el suelo se lo analiza como base de apoyo, ¿no? También al suelo lo analizamos como masa o talud. Si yo voy a construir una represa de tierra, ¿sí? Yo tengo que saber el comportamiento físico-mecánico de esta represa, ¿no es cierto? Tengo que saber si está en condiciones o no de poder soportar las presiones que me generan estos volúmenes de agua, ¿no? Esto es agua. Estamos hablando de una represa de tierra y no exista mucha infiltración. Entonces, esta represa, cuando yo la construya, capa a capa, ¿sí? Voy colocando una primera capa bien compactada, otra segunda, tercera y así sucesivamente hasta terminar la altura final de la represa. Entonces tengo que conocer el comportamiento físico-mecánico de este material con el que estoy trabajando, ¿no? Para ver si es un material aceptable como material o materia prima para la construcción de esta represa, ¿no? En el caso de construcción de terraplenes para carretera, ¿no? Si yo tengo una estructura más o menos de este tipo y yo necesito hacer un corte, ¿no? Entonces necesito hacer un corte aquí porque voy a construir una carretera, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un corte, ¿no? Tengo que sacar material tal vez de aquí, saque este material, esto va a ser corte, y puede ser que lo rellene en esta zona, ¿no? Aquí en esta zona puede ser que lo rellene, y aquí va a ser relleno, ¿no? Entonces tengo que conocer, para formar estas pendientes del terraplén, estas pendientes que tengo acá de corte, yo tengo que saber las características del suelo, ¿no? Aquí pueden ver un esquema, miren, que está una pendiente, este es un terraplén de un pavimento, aquí arriba está el pavimento, ¿no? Y están construyendo el terraplén, ¿sí? Lo mismo en este caso, miren, un terraplén. Estos ángulos de inclinación se los calcula, ¿no? Y prácticamente aquí al suelo lo estamos analizando como masa o talud directamente, ¿no? Aquí igual es un talud esto que estoy construyendo acá, es un talud de corte. Y tengo que verificar la estabilidad de este talud, porque si este talud no es muy estable, ¿qué puede hacer? Se puede deslizar o tal vez aquí se puede deslizar, ¿no? Entonces tengo que saber cómo es el comportamiento físico-mecánico del suelo, ¿ya? Tenemos como material de construcción, el suelo se analiza como material de construcción. Por ejemplo, para la construcción de estos elementos cerámicos, yo necesito un material, una materia prima que es la arcilla, ¿no? En la zona de Cotoca hay bastantes lugares donde fabrican estos materiales, que son materia prima para la construcción, ¿no? Las tejas, ladrillos cerámicos, ¿no? Bastante utilizados. Si yo voy a preparar un mortero para revocar mis paredes de mi casa, igual, ¿qué necesito? Necesito tal vez arenilla, ¿no?
o cemento. Y en caso de que yo necesite preparar hormigón, también voy a necesitar grava, ¿no? Entonces estoy utilizando el suelo como material de construcción, ¿sí? Estos bloques de hormigón, igual, ¿no? Que necesito grava, arena y cemento para preparar los bloquecitos de hormigón, ¿no? Entonces aquí el suelo se lo analiza desde el punto de vista de material de construcción. También en la construcción de carreteras, ¿no? Las grandes carreteras, las carreteras departamentales, por ejemplo, si yo aquí tengo el suelo de fundación, es el suelo de fundación que normalmente se lo llama subrasante. Cuando yo voy a construir una carretera, ¿qué tengo que formar? Tengo que formar un terraplén, ¿sí? Aquí está un terraplén compuesto de materiales de mejor calidad que la subrasante, ¿no? Material tipo subbase, por ejemplo. Y acá una capa base, que son materiales procesados en chancadoras, ¿no? Y sobre ese material recién yo coloco mi pavimento, ¿sí? Mi pavimento. Entonces, estos materiales que ustedes ven acá son materiales procesados, no son materiales naturales, ¿sí? Son materiales procesados, se procesan en centros de acopio, ¿no? Entonces, ¿qué es una subbase? Es una mezcla de grava y arena, ¿sí? Una mezcla de grava y arena en diferentes porcentajes y ese material sirve como material de construcción para este terraplén, ¿no? Que es una capa base, lo mismo, es una grava, pero una característica muy importante, es una grava triturada, ¿sí? Una grava triturada. Está compuesto también por arena y cierto porcentaje de arcilla para que le dé una cierta consistencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta capa de material, capa base, es mucho más resistente que la subbase. Y la subbase es un material mucho más resistente que la subrasante. La subrasante normalmente es el suelo natural del lugar, ¿ya? Entonces, estos materiales, capa base y subbase, son materiales de construcción que sirven para o trabajan como la fundación de este pavimento que tengo aquí, ¿no? Que puede ser pavimento del tipo flexible o pavimento rígido, ¿no? El pavimento de hormigón o el pavimento de asfalto, ¿no? Entonces aquí al suelo, porque estos son suelos, ¿no? Grava, arena y arcilla es suelo, grava, arena es suelo, lo estamos analizando como material de construcción, ¿no? Muy importante. Y para finalizar, este último esquema que les muestro, una imagen bastante interesante, en la cual, miren, ahí pueden observar una gran excavación. Puede ser que sea algún tipo de excavación para explotación minera, pero para nosotros poder generar ese tipo de excavación, tenemos que tener un conocimiento bastante claro acerca de cómo es el funcionamiento de la mecánica de suelos, ¿no es cierto? No es nomás llegar y empezar a cavar, porque si yo empiezo una excavación en un lugar inestable, entonces puede que estas paredes puedan llegar a deslizarse y provocarme serios problemas, ¿no? Entonces aquí hay gente trabajando, miren, hay maquinaria pesada, la cual está con gente, ¿sí? Con operadores que están haciendo actividades. Imagínense que esta masa de suelo se deslice, o en este sentido, o en este otro sentido, entonces me puede generar una gran cantidad de problemas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en poder hacer este tipo de actividades, no solamente en la parte de excavación, también en la construcción de taludes, en poder analizar el comportamiento físico-mecánico de un suelo que va a servir como base de sustentación de una edificación. Imagínense que hagan un buen análisis, o por último, no hagan un análisis, no han hecho ningún tipo de estudio y han construido un edificio de 15, 20 pisos y después de cierto tiempo ese edificio se nos vino abajo. ¿Por qué? Porque no se hizo una buena investigación geotécnica o del subsuelo
Entonces eso me puede generar grandes problemas en mi vida profesional, ¿no? Me puede dejar marcado. ¿Por qué? Porque un error de estos prácticamente puede ocasionar pérdidas humanas, ¿sí? Y eso realmente puede llegar a ser muy lamentable en la vida profesional de una persona. No se confíen, jóvenes. Para eso ustedes están estudiando la carrera, que es una carrera bastante, ingeniería civil es una carrera de mucho apoyo social, se podría decir. ¿Por qué? ¿Por qué es de mucho apoyo social? Porque nosotros como ingenieros civiles construimos carreteras, construimos caminos, diseñamos caminos. ¿Para qué? Para que haya una comunicación entre las comunidades con las grandes ciudades. Construimos puentes, ¿no es cierto? Construimos hospitales, construimos colegios. Imagínense hacer un mal diseño o un mal cálculo y que esas estructuras que yo he diseñado o que he construido se me vengan abajo provocando severos daños a la vida humana. O sea, puede generarme una gran cantidad de problemas, ¿no? Entonces, yo los llamo un poquito a la conciencia en esta parte porque hay muchos profesionales que no le dan la debida importancia a estos aspectos. Tal vez no lo han aprendido de esa forma en sus universidades, pero nunca es tarde, ¿no? Entonces, yo lo conmino a que cualquier duda que tengan, nosotros recién estamos empezando en esta materia y se van a dar cuenta más adelante la importancia realmente que deben darle, ¿no? Porque como les dije a un principio de clase, salgan por donde salgan, por cualquiera de las varias especialidades que hay en ingeniería civil, ustedes siempre se van a topar con la geotecnia, con la mecánica del suelo. Y si no tienen por lo menos una base, una buena base, pueden llegar a tener serios problemas en sus proyectos, ¿ya? Entonces eso como recomendación, jóvenes. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Por cierto, ya subí a la plataforma esta unidad y también le subí un práctico, ¿no? Vamos a analizarlo, a ver el práctico. Vamos a analizar, voy a abrir el práctico. Tengo, aquí está, 21, no sé si lo tengo acá, no. Ah, sí. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Ya, sí, gracias. Sí. Bien, aquí tengo el práctico. Este práctico lo he cargado hoy día para que ustedes me lo puedan presentar de este viernes al otro. Prácticamente tienen 10 días para elaborar el primer práctico correspondiente a esta primera unidad. Ya están en condiciones ustedes de poder resolver este práctico, ¿no? Y vamos a ir avanzando de a poco, ¿ya? Hoy día vamos a empezar la segunda unidad para no atrasarnos en el avance y la próxima semana o en horario de clase, si no me equivoco, ¿qué día es nuestra clase? Es el día ayer martes, no vamos a tener clases el martes, ¿no? Por el feriado de carnaval. Entonces vamos a tratar de aprovechar la clase subsiguiente para poder hacer un poquito más de ejercicios prácticos. Pero para que vayan avanzando, lo que me interesa primero es resolver esta primera pregunta, ¿sí? Dice, resolver todos los procedimientos de deducción paso a paso de las fórmulas deducidas del formulario de relaciones volumétricas y gravimétricas adjunto, dice. Entonces, tengo aquí un formulario. ¿Pueden ver el formulario? Sí, sí. Ya. Miren, el formulario prácticamente es un resumen, ¿sí? Es un resumen de todo lo que yo les he dado anteriormente. Miren, acá está el volumen del sólido, volumen del agua, volumen de aire, volumen de vacíos y volumen de la muestra, ¿no? Algunas definiciones, aquí es igual, por decir, el volumen de la muestra es igual al volumen del sólido más volumen del agua, ¿no? En condición saturada, dice. Y en condición no saturada, aquí es igual a volumen de vacíos más volumen del sólido.
Volumen de vacíos aquí es igual al volumen del agua cuando está en condición saturada, y cuando está no saturado es volumen de aire más volumen de agua, ¿no? Entonces, todas las relaciones que nosotros hemos obtenido de nuestro cubito, del cubo de las tres fases, entonces las tenemos acá. Estas son las definiciones, dice aquí arriba, ¿no? Definiciones. Entonces, seguimos, aquí tenemos la relación de porosidad, tenemos la relación de vacío, peso seco, peso del sólido, peso del agua, peso de la muestra, y acá están sus respectivas definiciones, ¿no? En función del peso, en función del volumen, ¿ya? Si hablamos de las densidades o pesos unitarios, tengo el seco, el húmedo o de la masa, el saturado y el sumergido, ¿no? Y acá están sus relaciones correspondientes. Y lo mismo para las relaciones de humedad, grado de saturación y el grado de la gravedad específica, ¿no? Entonces, estas son se podría decir que estas son las fórmulas básicas, ¿no? Las definiciones son las fórmulas básicas. Si nos vamos a la presentación, eso que les he mostrado ahorita es todo esto. Miren, contenido de humedad, ahí está su fórmula básica. Pesos unitarios, ahí están sus fórmulas básicas. Peso unitario saturado, sumergido, la relación de vacíos tienen su fórmula básica. La porosidad tiene su fórmula básica. El grado de saturación tiene su fórmula básica. Y me olvidaba aquí, no se olviden, les dije por favor que anoten el grado de aireación, que es el volumen de aire dividido entre el volumen de vacíos, ¿no? Eso tienen que, igual que conocerlo, grado de saturación y grado de aireación. Entonces, todos esos valores que lo hemos estudiado los tenemos acá, en definición, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo que ustedes tienen que hacer? En la parte derecha, a partir de la columna G hasta la J, tenemos fórmulas deducidas. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que deducir todas estas relaciones, todas estas fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, tengo cuatro columnas multiplicadas por 17 filas. ¿Cuánto me da 4 por 17? Ahorita vamos a sacar. 4 por 17 me da 68. Más aquí tengo una 69, 70, 71, 72 fórmulas en total. Son 72 fórmulas que yo tengo que deducir, ¿ya? Entonces, este es el primer trabajo que tienen que hacer, ¿no? Les recomendaría que aprovechen su feriado, ¿sí? Que aprovechen el feriado de carnaval. Pocos lo van a hacer, tengan por seguro, pero aprovechenlo, por lo menos trabajen sábado y domingo, y lunes y martes carnavaleen, jóvenes, porque esto es harto. Son 72 fórmulas aproximadamente que tienen que deducir. ¿Cómo tienen que deducir las fórmulas? A ver, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo, ¿dónde está? Tengo una fórmula deducida. Aquí la voy a utilizar. Aquí, miren. Vamos a hacer este ejemplo. Aquí voy a insertar una nueva diapositiva y vamos a hacer un ejemplo. Van a seguir conmigo, ¿ya? Tengo una relación, miren, esta y esta, la vamos a copiar allá. Control C y la copiamos acá. ¿Me están siguiendo, jóvenes? Sí. Sí. Esto es muy importante porque en base a este procedimiento ustedes van a empezar a deducir. Por ejemplo, yo tengo, esta es la fórmula básica, ¿sí? Esta es la fórmula básica y esta es la fórmula deducida. ¿Ya? Entonces han ido de aquí a aquí. Miren, la fórmula básica de la densidad seca es el peso seco dividido entre el volumen de la masa. Y la densidad seca deducida es igual a
peso unitario húmedo dividido entre 1 más la humedad, ¿no? Entonces, esto ya es una deducción. ¿Cómo llego de este paso a este paso? Primeramente, el secreto para poder resolver estas deducciones es el siguiente. Yo tengo que partir de todas las fórmulas básicas que tiene esta deducción. Por ejemplo, la fórmula básica del contenido de humedad aquí es igual. Peso húmedo sobre volumen húmedo. ¿Estamos de acuerdo? Y la fórmula básica de la humedad, que es este de acá, es igual al peso del agua sobre peso seco. Entonces, son fórmulas básicas. Yo tengo que llegar de esto, tengo que llegar a esto, ¿no? Entonces yo tengo que la densidad seca es igual al peso seco sobre volumen de la muestra. ¿Cómo llego? De alguna manera, a esta fórmula básica yo le tengo que hacer aparecer el gamma m y la humedad. De alguna manera. Entonces yo puedo decir, acá tengo la formulita de humedad. Voy a trabajar con esta formulita de humedad. Yo sé que el peso del agua es igual, por definición básica, es igual al peso húmedo menos el peso seco dividido entre el peso seco. ¿Cierto? Y si yo voy desarrollando esta formulita, puedo decir de que el peso húmedo dividido entre el peso seco menos peso seco dividido entre peso seco. Estoy desarrollándola esto, ¿no? Entonces, esto con esto se va, ¿sí? Y yo tengo de que la humedad es igual a peso húmedo dividido entre el peso seco menos 1. Entonces aquí tengo, miren, tengo peso seco. Ah, y acá tengo peso seco. Y a ver, voy a despejar de aquí el peso seco. ¿A qué sería igual? 1 más la humedad va a ser igual a peso húmedo sobre peso seco, ¿no? Entonces de aquí yo puedo despejar peso seco es igual a peso húmedo dividido entre 1 más la humedad. Miren, ya se va asemejando a lo que yo quiero llegar, ¿no? Entonces ahora yo reemplazo pues, en esta fórmula el peso seco. Entonces voy a tener que la densidad seca es igual a el peso húmedo dividido entre 1 más la humedad, y esto multiplicado ¿por qué? Por el volumen, ¿no? Por este volumen húmedo. Y por definición sabemos de que esta densidad húmeda o densidad natural es igual a peso húmedo sobre volumen. Entonces todo esto aquí es igual a gamma m. Entonces de aquí yo puedo decir que la densidad seca es igual a la densidad húmeda dividido entre 1 más la humedad. ¿No? Ahí ya tengo mi deducción, miren, ya llegué a esa deducción. Ya llegué a esa deducción. ¿Sí? Ese es el procedimiento que ustedes tienen que hacer con todas estas relaciones. Con todas estas relaciones. Por ejemplo, a ver, deduzcamos otra. Deduzcamos una relación de vacíos que es la muy común. Relación de vacíos es igual a n dividido entre 1 menos n. Vamos a duplicar acá. Duplicar. Control E. Oh, perdón. Aquí. ¿Ya? Vamos a deducir la relación de vacíos es igual a n dividido entre 1 menos n. Relación de vacíos, la fórmula básica es volumen de vacío sobre volumen del sólido. Y la fórmula deducida es igual a n, 1 menos n. A ver, verifiquemos. Acá está, ¿no? Relación de vacíos, ¿sí? Relación de vacíos aquí. Y acá tengo n dividido entre 1 menos n. ¿Y qué es n? N es la porosidad. ¿Y aquí es igual a n? A volumen de vacío sobre volumen de la muestra. Entonces, esa es la clave.
yo tengo que ver qué variables tengo que encontrar, ¿no? Aquí tengo que encontrar una variable que es igual a volumen de vacío sobre volumen de la muestra. A ver, vayan trabajando, jóvenes, vayan trabajando en esa deducción, ¿sí? ¿Cómo pueden llegar de esto? ¿Cómo pueden llegar a esto? Vayan trabajando, a ver. Agarren lápiz y papel y metan de una vez porque esto es lo que van a hacer durante todo el fin de semana, ¿no? Es más, debería cortarlo el tiempo, ¿no? Para hacerlos trabajar en carnavales. Debería colocarlo para el día miércoles, el práctico. Pero no voy a ser tan malo, ¿sí? Vamos, trabajando, jóvenes. Demuéstrenme que sí pueden.
¿Cómo le fue, jóvenes? A ver, vamos resolviendo, ¿sí? Yo tengo que llegar de esta relación a esta relación, ¿no? Entonces yo tengo que hacer aparecer aquí, tengo que hacer aparecer la porosidad, ¿no? Y yo sé que porosidad es igual a volumen de vacíos sobre volumen de la muestra. Si yo despejo de aquí volumen de vacíos, estoy trabajando con fórmulas básicas, yo tengo eso, ¿no? Que volumen de vacíos es igual a la porosidad sobre el volumen de la muestra. Entonces, eso yo lo puedo reemplazar aquí. Porosidad, volumen de la muestra, ¿sí? Y abajo tengo volumen del sólido, ¿no? Volumen del sólido. Entonces, yo sigo resolviendo. Yo sé que el volumen de la muestra, ¿qué es igual? Al volumen del sólido más volumen de vacíos, ¿no? Por definición, siempre tengo que partir de fórmulas básicas, ¿sí? Eso no se vayan a olvidar, fórmulas básicas. Entonces, de aquí yo digo de que N por volumen de la muestra va a ser igual al volumen del sólido y el volumen del sólido es igual al volumen de la muestra menos volumen de vacíos. Miren, ya se va pareciendo un poco a esta relación, ¿no? Ya tengo el N arriba, ¿no? Ahora me falta aparecer el N por acá. ¿Puedo hacerlo? Sí, hago lo mismo que hice anteriormente. N por volumen de la muestra dividido entre el volumen de la muestra menos este volumen de vacíos, nuevamente es N por volumen de la muestra, ¿no? Entonces aquí simplemente me resta factorizar volumen de la muestra y acá tengo 1 menos N, ¿no? Entonces esto con esto se va y ya llegué a la relación que yo quería, ¿no? Donde la porosidad o la relación de vacíos es igual a N dividido entre 1 menos N, ¿no? Entonces ya llegué a este objetivo, ¿sí? Ese es el procedimiento, jóvenes, que ustedes tienen que seguir para poder deducir las 72 fórmulas que tienen en su formulario, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes ya tengan resuelto todo este problema, toda esta tabla completa, recién van a poder avanzar con estos problemas que tenemos acá. Recién van a poder avanzar a partir del problema 2. Porque yo les voy a pedir que los procedimientos de estos problemas sean con el desarrollo de la deducción de las fórmulas que van a utilizar en el problema. Así como lo hicimos acá, por ejemplo. En el ejemplo que hicimos en clases. Hicimos un ejemplo en clases, ¿no es cierto? Miren, aquí yo he trabajado con puras fórmulas básicas. He trabajado con esta fórmula básica. He trabajado con esta fórmula básica, acá tengo la fórmula básica, he trabajado con puras fórmulas básicas. ¿Haya podido utilizar una fórmula deducida? Sí, lo haya podido hacer con los datos que yo tenía en el problema, ¿no? Se puede utilizar de forma directa. Por ejemplo, a ver, acá que me pide contenido humedad, si el peso del sólido, ¿cuál es la relación de vacíos? ¿No? ¿Cuál es el peso unitario húmedo y la porosidad? ¿Podría trabajar de forma directa con estas fórmulas deducidas para resolver ese problema? Lo podría haber hecho de forma directa. Por ejemplo, acá miren, tengo el volumen, ¿dónde está? La porosidad, la relación de vacío o la porosidad en función de la humedad, del grado de saturación y la gravedad específica, ¿no? Miren acá, por ejemplo, esta formulita la podemos sacar y pueden calcular si quieren. A ver, esta fórmula la vamos a sacar de acá, que dice de que, para que vean que nos da el mismo resultado. Nos dice de que la porosidad es igual a ¿cuánto? Es igual a 1 dividido entre 1 más. Entonces, 1 dividido entre 1 más el grado de saturación, todo dividido entre ¿cuánto? Todo dividido entre humedad por GS, ¿no? Humedad por GS. Esta es una fórmula deducida, ¿sí? Es una fórmula deducida para calcular la porosidad. Y aquí el problema me pedía porosidad, pero nosotros en ningún momento utilizamos esta fórmula.
nosotros utilizamos las deducciones. Entonces, si yo utilizo esta fórmula, ¿cuánto vale 1 dividido entre 1 más el grado de saturación? ¿Cuánto era en ese problema? Era 1, ya, 1 dividido entre, ¿cuánto valía el valor de humedad? Ya lo habíamos calculado. Aquí está la humedad, se daba 0.449. Ingeniero, se le escucha. Ya enseguida lo corrijo. Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, ahora mejor. Ya, está bien. Entonces, estábamos resolviendo esto. La humedad ya la habíamos calculado, era 0.44.9. Perdón, no estaba compartiendo. Ya. Ahora sí, ¿no? .449. ¿Ya? La humedad era 0.449, que ya lo había calculado. Y esto multiplicado por la gravedad específica. ¿Cuánto era la gravedad específica? 2.7. ¿Ya? 2.7. ¿Cuánto da esto? ¿Quién me ayuda con la calculadora? $0.54. 0,54. 8. Ya, 0,58. Y si nos vamos al resultado de porosidad de nuestro problema, ¿cuánto nos dio? Miren, acá, 0,55. ¿No? Pero nos da casi prácticamente lo mismo. Entonces, y esto he calculado solamente con puras relaciones básicas, ¿no? Entonces, la ventaja de poder tener ya fórmulas deducidas en este formulario me ayuda a resolver el problema de una manera mucho más rápida. Tal vez esto ustedes lo van a utilizar más adelante, ¿ya? Más adelante cuando tengan que hacer un análisis de cálculo de relación de vacíos, algún peso unitario, y pueden ocupar de forma directa. Pero en esta etapa yo necesito de que todos estos problemas que ustedes vayan a resolver, los resuelvan deduciendo su fórmula. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si ustedes no saben deducir, no saben hacer estos dos ejemplos que he hecho, estos dos procesos, vamos a tener problemas en la elaboración de sus ejercicios prácticos, ¿sí? Estas preguntas que yo les he pasado aquí, a partir de la 2 hasta la 10, son preguntas de examen. O sea, si ustedes logran resolver estas preguntas de examen sin ningún problema, no creo que vayan a tener problemas para el primer parcial. Pero antes de eso, ustedes tienen que aprender a deducir la fórmula. Porque si no saben deducir, no van a poder resolver estos problemas que vienen más adelante. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Entonces, esto ya está cargado en la plataforma, ustedes lo pueden descargar, la bibliografía la he descargado. ¿Qué les recomiendo? El viernes tenemos clases, por cierto. Cualquier duda que tengan, la vamos a resolver el día viernes. ¿Qué les recomiendo, jóvenes? Esta deducción de fórmulas, ustedes ya las tienen algunos. Tal vez algunos se van a hacer prestar los prácticos del anterior semestre. En las bibliografías que les he dado igual, hay varias deducciones de fórmulas resueltas ya. Entonces, ¿qué les resta? Les resta a algunos tal vez copiar, ¿sí? Muchos tal vez van a hacer las deducciones de forma consciente, tal vez la mayoría va a copiar un práctico ya elaborado, otro grupo tal vez va a sacar de las bibliografías que les he pasado, porque ahí también hay deducciones de fórmula, ¿no? Pero por lo menos yo les recomiendo que ustedes entiendan lo que están copiando, aprendan a deducir, porque si no saben deducir, no van a poder resolver problemas de relaciones de peso y volumen. Eso ténganlo por seguro.
Cuando yo les doy un problema de examen de este tipo, les doy una pregunta, por decir, acá dice el peso específico húmedo del suelo es de 19.2 kilonewton metro cúbico, tengo de dato 2.69 de gravedad específica y un contenido de humedad del 9.8. Determinar el peso específico seco en kilonewton metro cúbico. Relación de vacíos, porosidad y grado de saturación. Pueden utilizar las fórmulas deducidas, pueden hacerlo, pero en este caso, en la elaboración de este práctico y de sus exámenes, yo no voy a aceptar fórmulas deducidas, voy a aceptar fórmula con procedimiento de deducción. O sea que si ustedes deducen su formulita primeramente, ¿qué les resta? Simplemente copiar esa deducción en función a la variable que ustedes van a utilizar en su cálculo, ¿no? Y lo mismo pueden tal vez hacer en el examen, pero como lo van a deducir, ya va a ser una práctica, ya va a ser sencillo para ustedes deducir la fórmula, ¿ya? Entonces les recomiendo que este fin de semana se aboquen netamente a la elaboración de por lo menos la pregunta número 1 del práctico, que equivalen a 72 deducciones aproximadamente, ¿ya? Preguntas, jóvenes. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Tengo un videito para que miren. O creo que se los mandé. No recuerdo habérselos mandado. A ver, voy a verificar. De la importancia de un estudio geotécnico. Mientras se distraen un poco. Ya. ¿Me confirman si logran ver el video, por favor? ¿Sí? Accidente con resultado de muerte y medidas de... Sí, ingeniero. ¿Se ve? Sí, ingeniero. Ya. Sí. Mírenlo, a ver. Sí. Mírenlo, por favor. Control, Mutual de Seguridad, Cámara Chilena de la Construcción. Antecedentes del trabajador afectado. Felipe González López, 23 años, excavador, Sociedad Constructora Limitada. Circunstancias del accidente. Fecha, otoño de 2017. Hora, 14:30 horas. Horas trabajadas en el momento del accidente, 5. Actividad, excavación de fundaciones. Lugar del accidente, región metropolitana. Felipe González se encuentra junto a un compañero de trabajo realizando labores de mejoramiento de terreno en una zanja de 5 metros de profundidad en el sitio de obras de un edificio en construcción. De pronto, en el talud norte de la zanja se produce un pequeño deslizamiento, situación que es advertida por el segundo trabajador, quien alerta a Felipe González y enseguida escapa del lugar. Desafortunadamente, Felipe González no alcanza a reaccionar, ya que en ese preciso instante se produce otro deslizamiento de tierra que lo deja sepultado bajo 2 metros de material. Después de 14 horas continuas de maniobras de rescate, Felipe González es encontrado lamentablemente ya sin vida. ¿Por qué ocurrió este accidente? Dentro de las causas que pueden generar un accidente de este tipo, podemos señalar, en primer lugar, el ángulo de inclinación de los taludes era superior a lo indicado en el informe de mecánica de suelos. Junto a ello, las paredes de la excavación mostraron alta presencia de humedad.
Además, se constató la presencia de sobrecargas y fuentes de vibración a menor distancia de la permitida respecto del borde superior del talud. Todo lo anterior evidentemente refleja falta de competencias por parte de la supervisión para ejecutar una faena de excavación en forma segura. ¿Qué medidas de control se pueden aplicar para evitar la ocurrencia de un accidente similar? Siempre se debe considerar como primera opción dar el ángulo de inclinación natural a los taludes en función del tipo de suelo existente. Si aquello no es posible, deberá disponerse de un sistema de entibación y/o apuntalamiento. Diseño, materialidad y secuencia constructiva deben corresponder a lo indicado en el informe de mecánica de suelos o a lo que determine un profesional competente en la materia. Por otro lado, debe existir un control permanente de fuentes de humedad que puedan generar incrementos en el peso total de las paredes de las excavaciones. Con respecto a las sobrecargas, estas no podrán mantenerse a una distancia inferior a 0,5 veces la profundidad de la excavación, medida desde el borde superior de los taludes. Y en el caso de las fuentes de vibración, la distancia mínima deberá ser 1,5 veces la profundidad de la excavación, siempre medida desde el borde superior de los taludes. Por último, la organización debe procurar que los profesionales y supervisores cuenten con las competencias mínimas, principalmente en lo relativo a identificación de suelos y estabilidad de taludes, para una ejecución segura de las faenas de excavación. Siga estos importantes consejos y evitemos incurrir en prácticas que pongan en riesgo la vida de nuestros trabajadores. Mutual de Seguridad, Cámara Chilena de la Construcción. Sigamos construyendo cultura de seguridad para Chile. Bien, jóvenes, con esto completaríamos la primera unidad. Vamos a ir en el módulo hay un cuestionario, dice. Ramos Salazar está. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿A qué te refieres con cuestionario, Ramos? Estoy abriendo de todas formas la plataforma Moodle. No sé si pueden ver. Acá están las unidades temáticas, la 1 y la 2. Está la bibliografía, todos los libros que pueden descargar. Me conformo con que trabajen con nuestros 4 libros. Juárez Vadillo es el primer libro. Roy Whitlow y Lambe, cualquiera de los dos pueden ir revisando como segunda bibliografía. Y la tercera es el DAS, Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, ¿no? Este libro del DAS es mucho más moderno, ¿sí? Yo les recomendaría que comiencen primeramente con Juárez Vadillo, Lambe y Roy Whitlow, en ese orden. Y luego ya, si quieren reforzar un poco más, vean la parte del Braha DAS, ¿sí? Normalmente todas mis presentaciones se basan en estas 3 bibliografías. O sea, que lo que yo les presento es un resumen de párrafos que hay en estos libros. Entonces, yo como recomendación siempre les digo a mis alumnos, no estudien de las diapositivas. No tengan esa costumbre de estudiar de las diapositivas. Estudien de los libros, de la bibliografía que ustedes tienen. ¿Ya? Y el práctico lo tengo acá, ¿no? Propiedades físico-mecánicas, práctico 1. No hay ningún cuestionario o lo que tienen que hacer es descargar el práctico. Ahí tienen, lo van a descargar y aquí está el práctico, el mismo que les he mostrado, ¿no? Y empezar a resolverlo, ¿ya? Y luego lo cargan, como saben, en la fecha indicada, que en este caso no lo van a cargar, ¿no? No van a perder su tiempo y me lo van a llevar en físico el día viernes
¿sí? Al laboratorio. Bueno, de este viernes que viene al otro, ¿no? Ahí está la fecha. ¿Cuándo es el 4 de marzo? Hasta mediodía. Lo tengo que tener ese práctico en físico, ¿ya? ¿Alguna consulta, jóvenes? No, ingeniero. No, Muchas ingeniero, gracias. muchas gracias. Ya, perfecto. ¿Queda todo claro entonces? Ingeniero, espere, Pero, espere, ¿esto es por grupo ¿esto es o por personal? grupo o personal? No, todos los prácticos que se generan en la parte teórica de la materia son individuales, ¿ya? Solamente los trabajos de laboratorio los vamos a hacer en grupo, ¿sí? Pero todas las tareas, los prácticos son individuales, ¿ya? ¿Consultas? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a hacer una introducción a la unidad 2, que es prácticamente con la que vamos a evaluar este primer parcial, que va a ser más o menos la primera quincena de marzo, ¿no? Vamos a evaluar la primera y la segunda unidad, ¿no? Esta segunda unidad ya está referida. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya, muchas gracias por responder. Bien, ahí está. Que se denomina clasificación de suelos. Nosotros en esta etapa ya sabemos analizar el comportamiento en cuanto al origen, ¿no? Al origen de los suelos, cómo se han originado. Más o menos hemos visto, no más o menos, ¿no? Ampliamente hemos visto el comportamiento de las arcillas, del por qué esa característica cohesiva que tiene ese material. Hemos analizado su química, hemos analizado su estructura como tal, ¿no? Entonces, eso me va a ayudar de mucho cuando yo necesite clasificar un suelo, ¿sí? Me va a ayudar de mucho cuando yo necesite clasificar un suelo. Ahí podemos ver en la imagen, no se rijan mucho por el color, por la coloración del material. A veces, por ejemplo, las arenas no siempre van a tener una tonalidad bastante clara, ¿no? Si bien las arenas son de un componente mineral que es el cuarzo, y el cuarzo tiene una coloración marrón claro a blanquecina, tal vez amarillenta, en algunas zonas pueden encontrar arenas con otra tonalidad. Lo mismo en el caso de arcillas. Cuando vean una arcilla, un material rojizo, no necesariamente por ser rojizo va a ser arcilla. Por ejemplo, en la zona de Quijarro, Puerto Suárez, los que viven por allá, o los que son de allá, hay bastante cantidad de suelo de naturaleza arcillosa, pero de coloración blanquecina, ¿no? Entonces, el color normalmente lo define la zona, dependiendo cómo se ha formado ese suelo en esa determinada zona. No puede que los componentes minerales en esa zona sean distintos a los que tenemos aquí en Santa Cruz, o tal vez a los que hay en Cochabamba o en La Paz. Entonces, el regirse bajo la coloración no es lo más conveniente, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer en esta unidad ya no es trabajar con esos suelos básicos que hemos ido trabajando en esta primera parte, ¿no? Que son la grava, arena, limo y arcilla. Ahora nosotros vamos a aprender a clasificar las mezclas de estos tipos de materiales. En sus trabajos de campo, ustedes han podido evidenciar en las calicatas que han hecho el fin de semana, han podido evidenciar que los suelos, efectivamente, como dice la teoría, la naturaleza no me los presenta en forma independiente o individual. No hay puro depósito de grava, no hay puro depósito de arena, de limo, de arcilla, más al contrario, una mezcla de 1, 2, hasta 3 componentes, ¿no? En un solo tipo de material. Entonces, la clasificación de suelos consiste en poder identificar por medio de pruebas mecánicas, pruebas de laboratorio,
y saber exactamente qué características o qué clasificación tiene ese material. Cuando hablamos de clasificación es que al suelo nosotros le vamos a dar un nombre y un apellido, ¿ya? Eso es muy importante que lo entiendan. Sagi, que es el padre de la mecánica de suelos, ya se los había presentado anteriormente, él lo define al suelo como un material granular, ¿no? Para él, el suelo, de manera general, son materiales granulares, ¿no? Como pueden ver esa imagen que ya la hemos visto anteriormente, son como unas esferas, ¿no? Unas pelotitas que dependiendo del grado de acomodo que tienen estas partículas, en algunos casos pueden ser muy densos y en otros casos pueden ser menos densos, ¿no? La resistencia está fuertemente ligado a este proceso de acomodo que tienen los materiales, ¿no? Si yo les hago un ejemplo y les digo, a ver, jóvenes, si yo coloco aquí una zapatita y le aplico una carga a este suelo y también le aplico una carga a este otro tipo de suelo, que es el mismo suelo pero está en diferentes condiciones de acomodo, ¿cuál suelo creen ustedes que me va a generar mayor resistencia? ¿El suelo A o el suelo B? En la mayoría de los casos todos van a estar de acuerdo de que el suelo B me va a generar mayor resistencia. ¿Por qué? Porque si se fijan, cualitativamente si se fijan, el hecho de que las partículas o los granitos de suelo estén en contacto unos contra otros, me genera de que este suelo va a tener una mejor transferencia de carga. ¿Qué quiere decir transferencia de carga? De que toda esta presión que se está generando en el contacto entre la base y el suelo, se van a transferir entre las partículas de contacto de cada suelo, de cada grano, ¿no es cierto? Va a haber una mejor transferencia de carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque las partículas están unidas prácticamente unas contra otras. Entonces, la disipación de la carga, en este caso, va a ser mucho más eficiente, se podría decir, ¿no? En este caso, si yo coloco una zapatita aquí y le aplico también un incremento de carga, así como lo ven, el aspecto que tiene este material, miren, de entrada van a decir que este suelo tiene mucho vacío en su estructura, tiene mucho aire o tal vez mucho aire con agua o mucha agua. Entonces, en el momento que ustedes apliquen carga a este suelito, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero que va a pasar es que este suelo se va a tener que reacomodar. ¿En qué consiste ese reacomodo? En que esta presión Q lo que me va a generar es una reducción en el volumen de vacíos que tiene ese material. Miren, acá tiene un vacío, este vacío puede estar lleno de agua, lleno de aire. Entonces, en el momento en que yo aplique una carga, este suelo se va a deformar, ¿no? ¿Será que va a haber una buena transferencia de carga entre las partículas? No creo. ¿Por qué? Porque tiene más vacíos que contacto, ¿no? Entonces, lo primero que va a hacer este suelo es deformarse exageradamente, una deformación, y luego, después de la deformación, eso va a hacer de que en el suelo se genere una reducción de estos volúmenes, ¿no? Y al reducir esos volúmenes, ¿qué va a generar en el suelo? Mayor contacto entre partículas, ¿no? Entonces este suelo primero se va a deformar y una vez que se deforme recién va a haber una buena transferencia de carga. ¿Por qué? Porque ya las partículas van a estar un poquito más unidas que otras, ¿no? Entonces ese concepto es más o menos cómo es el analizar ese concepto o ese proceso en el suelo, es más o menos una definición acerca del comportamiento mecánico en un suelo. Un suelo suelto, como el que vemos acá, un suelo suelto, y acá suelo compactado. Cuando yo le aplique carga a un suelo suelto va a tener mayor deformación que un suelo compactado, ¿no? Este suelo compactado, ni bien yo le aplique una carga, el suelo va a reaccionar inmediatamente y va a transferir esa carga en toda la estructura del suelo. Normalmente en geotecnia nosotros llamamos en todo el esqueleto del suelo. En cambio, en este caso no. Aquí aplicamos carga y lo primero que va a hacer el suelo primero es deformarse. Y después de deformarse va a haber una transferencia de carga, ¿no? Entonces la resistencia en este suelo
va a ser menor que en el suelo que tenemos acá. Ahora, por eso es que les decía que el grado de acomodo de las partículas es muy importante para analizar el comportamiento mecánico del suelo. El suelo es un medio poroso, ustedes lo pueden ver, ¿no? A veces igual compactado, el suelo sigue teniendo poros. ¿Y para qué sirven esos poros? ¿Para qué los utilizo? ¿O el suelo para qué? ¿Por qué tiene esos poros? ¿Y qué se puede generar en esos poros? Normalmente en los poros que hay en una masa de suelo es por donde circula el agua. Es por donde circula el agua. El agua circula por la porosidad que tiene el suelo. Y si este suelo está en una condición muy saturada, ¿qué quiere decir? Saturada, que esos vacíos que tiene están llenos de agua, ¿no? Ni bien yo aplique la carga, ¿qué es lo que va a pasar con el agua que hay en los poros del suelo? Van a buscar por dónde salir, ¿no? Van a empezar a buscar por dónde salir. Y lo que van a encontrar son los conductos que forman la porosidad del suelo. Y es por ahí por donde va a circular el suelo. En este caso, cuando tengo suelos así en condición suelta, esa reducción de volumen de vacíos o eliminación de agua va a ser rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo poros grandes, tengo poros de gran tamaño. En cambio aquí hay menos porosidad, los conductos son mucho más pequeñitos, entonces la velocidad de evacuación de agua, en caso de que todo esto esté saturado, va a ser tal vez demasiado lenta, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo mucha porosidad por donde el agua pueda fluir rápidamente, ¿sí? Entonces también es ese aspecto de reducción de volumen de agua o de reducción. El analizar la velocidad en la reducción del volumen de agua es muy importante para analizar el comportamiento mecánico de un suelo, ¿ya? Vamos a ver un video, ya un videíto acerca de cómo, en este caso, el tamaño del grano, ¿sí? Cómo el tamaño del grano, de alguna manera, es un factor muy importante para analizar el comportamiento mecánico de un suelo. Por ejemplo, antes de ver el video, si yo en un recipiente coloco partículas de suelo de un mismo tamaño casi, todas las partículas del suelo, ¿sí? Y en otro recipiente coloco lo mismo, partículas de suelo, pero de distinto tamaño. Partículas grandes, pequeñitas, más grandes, más pequeñitas. ¿Cuál suelo creen ustedes que tiene mayor resistencia? ¿Un suelo que tiene una granulometría o un tamaño uniforme o un suelo que tiene un tamaño variable? O les cambio la pregunta, mejor. No hablemos de resistencia por el momento, hablemos de cantidad de vacíos. ¿Cuál suelo creen ustedes que tiene o cuál recipiente tiene más vacíos? ¿El recipiente que tiene suelos de un mismo tamaño de grano o el recipiente que tiene partículas de tamaños bastante heterogéneos, bastante variables? ¿Qué me pueden decir? El primero, ingeniero. ¿No? Este recipiente de acá, el hecho de que tenga suelos de un mismo tamaño puede generarme mayor cantidad de vacíos, de porosidad en la muestra. En cambio acá tengo un suelo de diferentes tamañitos, ¿no? Entonces esos vacíos que no pueden ser cubiertos por las partículas grandes son cubiertas por las partículas pequeñitas, ¿no? Que se adhieren en esos intersticios. ¿Y qué me ayuda? ¿A qué me ayudan esas partículas pequeñitas? De alguna manera me ayuda a que haya contacto entre partícula y partícula.
Para que un suelo gane resistencia, tiene que haber superficie de contacto entre las partículas. Si en un suelo no hay superficie de contacto, no hay resistencia. Es por eso que aquí un suelo muy suelto tiene menos superficie de contactos entre partículas, por lo tanto va a ser un suelo menos resistente que el que tenemos acá. Un suelo compactado, por más que sea el mismo tamaño de partícula, al ser compactado, ¿qué se hace? Se genera mayor superficie de contacto entre partículas. Entonces, la carga que genera la estructura normalmente se distribuye por esas superficies de contacto. Y mientras mayor sea la superficie de contacto, más resistencia va a tener el suelo. Lo vamos a ver este video, ¿ya? ¿Me confirman si ven el video, por favor? Se ve, ingeniero. ¿Se ve? Se ve, ingeniero. Ya, ok. El efecto del Perdón. Ahí decía el efecto del tamaño de las partículas en la resistencia del suelo, ¿no? Vean el video, los que entienden acá, miren, el efecto del tamaño de la partícula en la resistencia y deformación del suelo. Vean el videíto y se van a dar cuenta, los que no entienden mucho el inglés, se van a dar cuenta igual, y los que sí, mucho mejor aún, ¿no? A factor of great importance to the strength of a soil is the range of particle sizes that are contained within it. We talk about a soil that has the same size particles as an ungraded soil, and a soil which has a wide range of particles within it as a well-graded soil. Now here we have a bed of model soil particles. They are all the same size. So this is a bed of ungraded soil particles. We want to measure the strength of this bed of soil, and we'll do that by loading a model foundation. And there it goes, it's penetrating into the bed of uniform particles, and we will now measure how much it has penetrated with a simple ruler. And if we measure off to the baseline, we see that it is 22 millimeters. Now here we have a bed of well-graded soil, and you can see... Les explico. Anteriormente, el profesor Barlan trabajó con un recipiente con partículas de un mismo tamaño. Ustedes lo han podido observar. Ahí miren. Y le aplicó una carga a esas partículas por medio de este pistón, ¿no? Y las partículas, no sé si se dieron cuenta, empezaron a reacomodarse, ¿no? A generar, ¿qué? Contacto entre partículas, ¿no? Empezaron a generar contacto entre partículas y en un momento las partículas generaron una resistencia y esta deformación que quedó prácticamente absorbida, ¿no? Pero me generó una deformación de, ¿cuánto decía? 22 milímetros, ¿no? De deformación. Ahora lo que hace el profesor es ya no utilizar partículas de un solo tamaño, utiliza partículas de diferente tamaño. Miren lo que pasa. Batteries, as we did before. We can see it penetrating here. Now it's come to a standstill. So we'll measure how much it has penetrated. And we measure that it's penetrated 17 millimeters. En este caso, hace el mismo procedimiento, pero con partículas de diferente tamaño, ¿no? Hay partículas pequeñitas, partículas más grandes, y se han podido evidenciar de que bajo el mismo incremento de carga, la misma carga aplicada, el suelo aquí se deformó 17 milímetros, o sea, tuvo menor deformación, ¿no? 22 en el anterior caso y 16 en este caso. ¿Qué quiere decir eso? De que de alguna manera las partículas más pequeñas ayudaron a transferir esa carga que generaba este pistón, ¿no? Eso es muy importante que lo puedan analizar.
Ahora vamos a analizar otro tipo de partículas. En este caso en los dos casos son partículas redondeadas, ¿no? Ahora miren lo que analiza el profesor. And we measure that it's penetrated 17 millimeters, whereas before, in the ungraded material, the footing has penetrated 22 millimeters. So in general, other things being equal, a well-graded material is stronger than an ungraded material. You won't be surprised to learn that the shape of the particles are very important in determining the strength of the soil. We've looked at the effect of grading on circular particles. Here we have replaced them by angular particles, and for simplicity, we've chosen triangular shaped particles. We will load it with the two batteries and measure the penetration. So here we see it settling, and we'll measure what the penetration is. We see that the penetration is 12 millimeters, which is a lot less than for the circular particles. So the lesson from this demonstration is the more angular the soil particles, the stronger the soil. En este segundo ejemplo que presenta el profesor, utiliza partículas de material anguloso, ¿no? Es como que fuera una grava triturada, ¿sí? Mientras más anguloso sea el material y más heterogéneo, miren, ahí pueden ver partículas de diferentes tamaños, ¿no? Y pudo verificar de que la resistencia en estos materiales es mucho más alta, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente generó una deformación de 12 milímetros, ¿no? Y algo muy interesante que dice acá, ¿dónde está? Ahorita lo vamos a... Acá. Mientras más angulosa sea la partícula del suelo, mayor va a ser la resistencia. O sea, la resistencia del suelo depende mucho de la angulosidad o del tamaño o de la forma de la partícula de un suelo, ¿no? Entonces hemos podido ver tres ejemplos muy interesantes para poder más o menos analizar cómo es el comportamiento mecánico de un suelo, ¿ya? Este análisis no solamente se lo ve desde el punto de vista de la resistencia y deformación, ¿sí? También depende mucho del tamaño de partícula, la porosidad que tiene el material y la velocidad de flujo del agua que pueda haber en una masa de suelo, ¿no? Son aspectos muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de clasificar un suelo, ¿sí? El flujo de agua que pueda circular sobre ese medio poroso. Y eso está muy ligado a la porosidad que tiene el material, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, ¿alguna consulta? ¿Está todo claro? Vamos a quedar ahí por hoy día, no quiero seguir con el tema para no quedar a medias. Esto es una introducción simplemente a lo que viene más adelante. Ya, el viernes tenemos el laboratorio a partir de las 11 de la mañana, ¿no? Ahí nos vamos a estar viendo y vamos a ir coordinando todos los informes que me tienen que preparar para la siguiente semana, ¿ya? Deme un minutito, estoy descargando la lista que me pasó el encargado del curso para poder llamar asistencia y hacer un mejor control. Bueno, aquí está. Bien, estamos ahorita fecha
2 de febrero y 23 de febrero. Bien. Atento a la lista, por favor. Alvarado. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Cardona. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Espinosa. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Flores. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. García. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Ceballos. Perdón, García Ceballos Guardia. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Gutiérrez. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Gutiérrez López. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Guzmán Cuellar. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Herrera. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Mancilla. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Martínez. Firme, Inge. Firme, Inge. Padilla. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Palaguerra. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Pérez. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Picha. Amos. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Rocha. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Sandoval. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Taborga. Talavera. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Tejerina. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Titichoca. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Vázquez. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Villagómez. Terruel. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Zambrana. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Zárate. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Cautín. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Blanco. Firme, ingeniero. Firme, ingeniero. Salinas. Quintanilla. Ingeniero. Ingeniero. Condori. Aco. Bien, jóvenes. ¿Alguien más falta en la lista? Ingeniero, yo tengo Ingeniero, una yo pregunta. tengo una pregunta. Dígame. Por lo que usted dijo, Por lo entonces, que usted dijo, viernes entonces, vamos a ver lo del vamos a ver lo del laboratorio laboratorio y y a a la siguiente semana recién le vamos informe. a presentar el informe. Sí. Así es, joven. Ah, ya, ingeniero. Muchas Ah, ya, gracias. ingeniero, muchas gracias. Ok, jóvenes. ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay más consulta, vamos a quedar ahí por hoy día y nos estaríamos viendo el día viernes. Que tengan muy buenas noches, jóvenes. Hasta luego. Luego. Hasta luego, ingeniero. 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 Chao, chao.